ministrando bajo el tema corran para ganar. ¿Cuántos de ustedes quieren correr o están corriendo para ganar? Ninguno. Yo sí, mi hermano. Todos estamos en una carrera. Lo queramos o no, todos estamos en una carrera. Y eso nos lo va a enseñar el Señor aquí en esta tarde. Pero acompáñenme a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y que Él la aplique en el corazón de nosotros. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que me uses una vez más, que seas tú trayendo tu santa palabra a través de mí, Señor, que soy un vaso frágil y débil, pero que tú te has placido en esta hora y en este tiempo de esta vida, usarme, Señor. Te pido, Padre, que traigas, Padre, convicción, que traigas fortaleza, que prepares la tierra de nuestros corazones y que tú siembres la semilla profundamente. Oramos, Padre, que tú traigas salvación a aquellos que todavía no han podido venir a ella, porque solamente tú puedes resucitar a cualquiera de una muerte espiritual. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice amén. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera carta de los Corintios, capítulo 24 al 27. Así dice el Señor en esta tarde. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y me llama la atención la última frase que dice, yo mismo venga a ser eliminado. Corría el año 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona. En la semifinal de los 400 metros de atletismo. Y uno de los favoritos en esa época era el corredor Derek Rittman. Los que son aficionados al deporte, hermanos, ustedes se deben acordar de este famoso atleta. No solo por lo bueno que él era en el deporte, sino por lo que sucedió ahí en esos Juegos Olímpicos en ese momento. Derek Rittman, en el momento en que estaba corriendo la carrera de 400 metros, cuenta la historia que de repente, repentinamente sufrió una rotura de tendón que lo tiró al suelo con un terrible dolor. Como es de esperar, todos sus compañeros continuaron corriendo la carrera. Pero a pesar de la rotura del tendón que sufrió, este joven valiente decidió levantarse, seguir adelante y terminar la carrera sin casi poder. De repente, de la nada,
pasa algo increíble que deja a todos boquiabiertos. Su padre saltó corriendo a la pista a ayudar a su hijo y las autoridades trataron de impedírselo, pero por el instinto paternal no pudieron detenerlo. Su padre, hermanos, lo tomó del brazo y lo ayudó cojeando a terminar la carrera. La emoción del público era tan grande que Derek en ese momento fue aclamado grandemente por su perseverancia y su coraje en aquel momento. Esta historia que les acabo de contar ha servido por años como una fuente de inspiración para muchos de lo que es la perseverancia, el dominio propio a pesar del dolor y el deseo de dejar un legado positivo en la vida para muchos. Pero lo que a mí me llama más la atención no es solamente lo que hizo este joven en medio del dolor, sino cómo el padre, al ver la fuerza de voluntad de su hijo y la perseverancia de él, lo ayuda a terminar la carrera. Con esta historia viene a mi mente una sola cosa. Yo la estaba leyendo y viene a mi mente una sola cosa. Cómo Dios ayuda a sus hijos a terminar la carrera de la vida cristiana. Hermanos, no estamos solos. Si usted piensa que está solo, si está sola, no estamos solos. Comenzamos esta carrera de la vida cristiana con Dios y la vamos a terminar con Dios. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido. La palabra persuadido significa convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. En los versículos de 1 de Corintios capítulo 9 del 24 al 27, que es la base de este mensaje, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara la vida cristiana con la vida que lleva un atleta para poder tener éxito y llegar a la meta. Perseverancia, constancia, dominio propio y un testimonio fiel, iglesia, son necesarios para terminar la carrera que estamos viviendo hasta que Cristo venga o Él nos llame a su presencia. Hoy la palabra de Dios nos enseña cómo podemos llegar hasta el final de esta carrera sin desviarnos. Sin desviarnos. Y no estoy hablando, hermano, o mejor dicho, la palabra de Dios no nos está hablando de perfección. Nos está hablando de quedarnos en el carril, como un corredor. El corredor, cuando está corriendo, tiene la meta donde va a llegar y él va por el carril correcto. No se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Y aunque tiene tropiezos como lo tuvo Derek Whitman, se levanta y así sea cojeando, llega a la meta. La cosa no es el que llegue primero, ni el que llegue después, sino llegar. Llegar y llegar hasta el final. El Señor, hermanos, nos llama a tener en mente la meta final. Usted no puede llegar a ninguna parte si usted no tiene la meta final. Usted comienza un proyecto y usted dice, algún día voy a terminar ese proyecto. Pero ¿cómo sabe usted que lo va a terminar? Si usted conoce cuál es la meta final. 1 de Corintios 9:24
nuevamente, vaya a su Biblia, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En la época en que se fundó la iglesia de Corintio, los griegos, hermanos, tenían dos grandes acontecimientos atléticos: los Juegos Olímpicos y los Juegos Hídmicos. Los Juegos Hídmicos se celebraban en la ciudad de Corintio y eran muy conocidos por todos los griegos, por todos los que estaban viviendo en la ciudad de Corintio. Todo atleta que participaba o que iba a participar tenía que prepararse rigurosamente si tenía la intención de ganar. El apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, usa esta ilustración para retratar la vida del cristiano como una carrera. Usted sabe que hay mucha gente que dice, no, la vida, por ahí he oído muy popular, la vida es una tómbola. Otros dicen, la vida es una jornada. No, la Biblia dice que la vida del cristiano es una carrera. Estamos en una carrera. Y todos nosotros sabemos que en las carreras de este mundo solo uno se lleva el premio. Uno solo se lleva el premio. Pero en el reino de Dios, todos los que hemos sido reconciliados con Él por el arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo Jesús, ya nos hemos llevado el premio más grande. Ya nos lo hemos llevado. Todos nos hemos llevado ese premio. Pero el punto espiritual aquí es que corramos esta vida cristiana con aquella entrega y aquella devoción como si hubiese un solo premio. Aunque todos nos hemos llevado ese premio, todos los que hemos creído en Cristo, nos hemos llevado ya ese premio. Aquí la intención es que corramos la carrera cristiana como si hubiese un solo premio por ganar. Los hijos de Dios debemos correr la vida cristiana con la determinación del corredor que se encuentra en una carrera, teniendo siempre en mente la meta final, teniendo siempre en mente la patria celestial. Pablo escribió a la iglesia de los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no vivía pensando, hermanos, en el pasado. Él estaba con la mente puesta en la meta final, en el premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús. Hermanos, muchos creyentes están estancados por los errores que cometieron en el pasado. Es que yo hice esto. Dios no me puede perdonar a mí. Creyentes, salvos, cristianos, están pensando en el pasado, en lo que hicieron en el pasado. No podemos arreglar el pasado, pero sí podemos hacerlo mejor en el presente y enfocarnos en el futuro. Si nosotros pedimos perdón a Dios de todo corazón por el mal que hicimos, no debemos vivir con sentimientos de culpa. Si vivimos con sentimientos de culpa, lo que estamos haciendo es desconfiando del amor y del perdón de Dios.
Si hay un versículo que debemos nosotros memorizar para poder seguir adelante en esta carrera que estamos, es primera de Juan 1:9. Nos dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, hermanos, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, presente, pasada y futura. Si vives en el pasado, serás prisionero de Él y nunca podrás enfocarte en vivir el resto de la vida que te queda por delante. Nunca podrás vivir para la gloria de Dios. El siguiente versículo, que es el 25 de 1 de Corintios 9, Pablo continúa la metáfora de la carrera y nos dice que el Señor nos llama a luchar por la corona incorruptible. Hay una corona corruptible y hay una corona incorruptible. Vaya conmigo otra vez a la palabra de Dios. 1 Corintios 9, 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, iglesia, una incorruptible. Es importante notar aquí que la palabra de Dios nos habla de una corona corruptible en contraste con una incorruptible. Los atletas del tiempo de Pablo se esforzaban por ganar una corona hecha de pino o de laurel, de hojitas de laurel, aparte del momento de la victoria. ¿Cuántos saben que el momento de esa victoria pasa? Con el tiempo la gente olvida. Era una corona que se marchita. Con el tiempo esa corona que yo les daba se marchitaba. ¿Por qué? Porque vienen, hermanos, nuevos vencedores y con el tiempo lo olvidan. A diferencia de la corona incorruptible que no se marchita y que hemos ganado todos los hijos de Dios para la gloria de Él. Amén. ¿Qué corona es esta que no se marchita y que no perece? ¿Qué corona es esa? La corona de la justificación, de la redención en Cristo Jesús, de la vida eterna y de la gloria en el cielo. Es la corona que reciben, vuelvo y repito, todos los hijos de Dios por el sacrificio que hizo Cristo. Y esa corona tiene un valor incalculable porque no se marchita, no se rompe, no se quiebra, es eterna. Pero aunque ya poseemos esta corona, hermanos, el Señor desea que tengamos el objetivo claro. Un objetivo claro. Usted sabe por qué muchas personas no llegan hasta el final, porque no tienen un objetivo claro. No solamente en la vida espiritual, sino en la vida física. No hay un objetivo claro. Está bien planear, todo se lo dejamos al Señor cuando emprendemos un proyecto. Si Dios quiere, como dice la palabra, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero tienes una meta final clara y estás, si Dios cambia, cambia. Él es mi rey, Él es el que me manda a mí. Nosotros en la vida espiritual, en esta vida cristiana, debemos tener un objetivo claro. Fíjense en 1 Corintios 9, 26, continúa diciendo el apóstol Pablo. Así que yo, está hablando de él, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Él tenía un objetivo claro. Si nosotros ponemos una lupa, yo sé que muchos de ustedes ese experimento lo hicieron
cuando eran niños en clase, la materia esa de naturaleza y todas esas cosas. Si nosotros ponemos una lupa al sol y la fijamos apuntándola en un papel, de seguro que en poco tiempo el papel arderá en llamas. No sé si usted hizo ese experimento alguna vez. El máximo enfoque de la lupa hace que sea efectivo el calor y entonces por eso el papel arderá en llamas. De la misma forma, hermanos, Pablo busca enfocar toda su energía en maximizar las oportunidades en el ministerio y ver así a muchos venir a los pies de Cristo. El apóstol Pablo no obstaculizaba nada para que la gente, de esa manera, él no impedía que nadie viniera a Cristo. No servía de obstáculo a nadie para que todos pudieran venir a Cristo. Nosotros debemos tener en mente un objetivo claro, que es el más grande de todos los objetivos, hermano. La gran comisión, la misión principal de la iglesia es la evangelización del mundo. Esa es la misión principal de la iglesia. Por eso debemos esforzarnos, hermanos, al máximo por no ser de tropiezo a nada ni a nadie mientras corremos esta carrera. Para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan ni les resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que hace el enemigo de las almas. Por eso lo único que puede traer claridad, verdad, reconciliación con Dios es el Evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo. Nuestro deseo máximo debe ser que las almas perdidas vengan a formar parte de la familia de Dios. Por eso oramos, hermanos. Por eso estamos todo el tiempo, ese es el objetivo. Ese es mi objetivo cuando vengo a la iglesia. Dos cosas: edificar o preparar a los santos para la obra del ministerio y predicar la palabra de Dios para que los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo vengan a los pies de Cristo. Dos cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos dice muy claramente en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35. Si alguno quiere, fíjese, hermanos, me llama mucho la atención. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. No hay nada más importante que un ser humano pueda escuchar que las buenas noticias de salvación. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios predicada, el reino de Dios se acerca a usted para darle una oportunidad de vida eterna. No las desprecies en esta tarde. ¿Qué significa tomar tu propia cruz y venir en pos de mí? Dice el Señor. Es un símbolo de autonegación. La cruz es autonegación. Y esto nos lleva al punto número 4, que dice: el Señor desea que disciplinemos nuestros cuerpos.
Es verdad que tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, pero estos cuerpos vivimos todavía en ellos. Y no podemos dejar que ellos hagan lo que quieran. Mire lo que dice 1 Corintios 9:27. Pablo escribió hablando de él mismo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, la palabra heraldo significa mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El competidor o atleta que es descrito aquí como alguien que se priva de todos los excesos, así lo describe. Se priva de todos los excesos. Los atletas tenían, hermanos, una dieta estricta. Si usted ha sido atleta o ha competido o es atleta, usted sabe que usted come algunas cosas, otras no. Que se acuesta temprano, que se levanta temprano. Evita muchas cosas si usted quiere ganar. Eso lo saben todos los que son aquí deportistas. ¿Por qué? Porque ellos se apartan de todo aquello que los va a descalificar para correr la carrera y llegar al final. Pablo escribe aquí su autonegación como un esfuerzo constante y fíjese, agresivo en controlar su cuerpo. En Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios que vive en ti, si eres creyente, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tan pronto un hijo de Dios descuida su comunión con Cristo y su iglesia, esa persona se debilita para correr la carrera y será de tropiezo para muchos. No podemos darnos el lujo de descuidar la oración, hermanos, el ayuno, la lectura de la palabra y el venir a la iglesia, sobre todo el día del Señor. Entiendo que hay situaciones donde nos hacen trabajar el día del Señor, pero yo sé que poco a poco Dios pone gracia en nosotros y en el momento determinado le van a dar el domingo. ¿Por qué, hermanos? Por el testimonio suyo. Yo como jefe de una empresa prefiero tener una hija o un hijo de Dios allí, honrado, que testifique de Cristo con su testimonio, que otros que piden el domingo para parrandear y hacer cualquier otra cosa. Dios se lo da. Dios pone en el corazón de ese jefe darle el domingo, si usted verdaderamente se lo pide al Señor. Pero no podemos darnos el lujo de descuidar las disciplinas espirituales. Si nosotros descuidamos las disciplinas espirituales, seremos presa fácil para el enemigo de nuestras almas. Si usted piensa de que cuando usted viene a los pies de Cristo y se convierte en cristiano, que todo va a ser un jardín de flores y una alfombra roja, le mintieron. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No va a ser fácil. Y mientras Dios le da más le demanda, hermanos. Más responsabilidad, más consagración, más búsqueda, más entrega al Señor. Ay, no, pastor, entonces no quiero ser nada, ni no me pongan nada en la iglesia. No, hermano, es que no soy yo el que te estoy poniendo, es que Dios es el que está llamándote. No soy yo. Le vas a decir no al Señor, no a mí.
Yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, así sea de rodillas, arrastrándome, pero lo voy a hacer porque tengo la convicción de que Él me ha llamado a una tarea en esta vida. Me pongan mala cara, no les guste a la gente, lo que sea, no importa, hermano. Yo voy a darle cuenta a Dios, porque solo he venido a este mundo y sin duda nada me voy a llevar de este mundo, me voy a ir solo. Y yo voy a dar cuenta por lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Cualquier cosa en la iglesia, igual cada uno de nosotros. Porque verdaderamente estamos en una guerra espiritual. Y si no me cree, lea el libro de Efesios, sobre todo el capítulo 6. Hay una guerra espiritual. El diablo es real. Pero si usted es un cristiano fuerte, el diablo no lo va a poder tumbar. Aunque usted no pierda la salvación, pastor, es que no perdemos la salvación, está bien, pero sí te puede hacer la vida miserable y puede hacer que tú, el testimonio tuyo, sea de tropiezo para otros. Eso sí lo puede hacer. Y el día que estemos nosotros delante de la presencia de Dios, hermano, yo no quiero tener sentimientos de vergüenza y usted tampoco delante del Señor. ¿O es que alguno de nosotros pensó de que después que el Señor nos salva, ya se acabó todo? Ya no voy ni a la iglesia, ya no hago nada, ya no oro, ya no ayuno, ya no hago nada, ya no testifico. No, mi hermano. Si eso fuera así, nos hubiese salvado como hizo con el ladrón en la cruz. Lo salvó en ese momento y se lo llevó. Yo siempre he pensado que si el Señor me salvó es porque Él quiere que yo haga algo en este mundo. Y de hecho lo estoy haciendo y usted también. No nos desenfoquemos, no descuidemos las disciplinas espirituales, nunca. Es importante eso, hermanos. Pablo continúa la metáfora de la carrera diciendo que él mismo se golpeaba hablando de una forma figurada. No quiero que ahora usted salga, no, el pastor dijo que en la Biblia hay que golpearse, no. De una forma figurada, en otras palabras, él mismo era su oponente. Porque ¿qué pasa? Cuando usted viene a los pies de Cristo hay una lucha, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y entonces lo que a ti te daba placer antes, no estoy hablando de las cosas lícitas, buenas, sino aquellas cosas que nosotros sabemos que van en contra de Dios, ya ahora a nosotros no nos gusta, hay una lucha en nosotros. Y esa lucha dura, ¿sabe para cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Para toda la vida. Toda la vida. Hay una lucha entre el espíritu y esta carne. La carne quiere hacer lo contrario a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7 que él con su mente quería ser ese siervo complaciente, pero hallaba una ley en sus miembros que lo llevaba cautivo al pecado. ¿Quién me librará, dijo él, de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, porque Él, tanto a Pablo como a nosotros, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Por eso no podemos dejar que esta carnecita se salga con la suya. Mientras vivamos aquí, tenemos que estar en guardia. ¿Qué hacía Pablo? Él no dejaba que sus impulsos corporales tomaran dominio sobre él y le impidieran su misión de ganar almas. ¿Sabía usted que nosotros somos cartas abiertas al mundo? Donde quiera que usted camina. Pastor, yo no sé predicar. No se preocupe, no tiene que saber predicar. Ya usted por decir que es cristiano, ya usted está caminando y la gente lo está observando. Usted está predicando con su testimonio. Un testimonio habla más que 1000 palabras. La gente hoy en día, hermanos, está cansado de que le digan esto y que le digan lo otro. Ellos quieren realidad, verdad, poder. La iglesia pierde poder cuando la iglesia no está consagrada a Dios verdaderamente. Pierde poder, el diablo se ríe en la cara de uno. Pero cuando hay gente consagrada a Dios, gente de oración, de ayuno, de búsqueda intensa, ahí el diablo tiembla. Ahí las almas se salvan. Eso es un avivamiento poderoso. Yo oro por eso.
Espero que me esté acompañando. Acompáñame a orar por eso. Acompáñame a orar por eso, por un avivamiento real, que las almas sean transformadas, que sean cambiadas, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado en el corazón de todas las personas que no lo conocen. Porque hermano, usted sabe, irse de este mundo sin Cristo. Esa es la tragedia más grande que puede pasar un ser humano. Eso es lo peor, no que tenga un accidente, no que quede parapléjico, no, eso no es lo peor, porque eso está limitado ahí. Cuando esa persona salga del cuerpo va a ir a la presencia del Señor, no va a estar en ese cuerpo siempre. Pero lo peor es que tú cierres tus ojitos aquí y te vayas sin Cristo. Ahí empieza la vida eterna, ahí empieza la verdad. Ahí tus ojos espirituales se abren por una eternidad y vida eterna para todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador, pero condenación eterna para todo aquel que lo ha rechazado. Por eso Pablo ejercitaba la autonegación, la autodisciplina. ¿Por qué? Por el avance del Evangelio. Por el avance, hermanos, del reino de Dios aquí en la tierra. Él escribió en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, como pérdida, por amor a Cristo. Pablo llegó al punto, iglesia, de entender que todos los logros que había alcanzado en la vida no eran nada comparados con la excelencia de tener comunión con Cristo y ser hallado en Él. Y déjeme decirle, si usted no sabe quién era Pablo, el equivalente de hoy tenía como 2 doctorados, en inglés PhD. Un hombre muy preparado. Pero él dijo, todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo, mi Señor. No es que sea malo estudiar ni nada de eso, hermano, pero nada puede estar por encima de Cristo nuestro Señor. Cualquier cosa que a mí o a usted le evite tener una relación con Dios sana, no es de Dios. Por muy buena que se vea, no es de Dios. No es de Dios. ¿Podemos identificarnos con Pablo en esta tarde? ¿Podemos? Él entendió que su identidad se encontraba en Cristo y no hay ningún logro temporal de este mundo. Él lo entendió claramente. Un verdadero creyente producirá el fruto de la autonegación por amor a Cristo. Por amor a Cristo y a su obra en el mundo. Porque Él lo amó. ¿Usted sabía, hermano? La palabra nos dice claro que Él nos amó a nosotros primero. Por eso nosotros le amamos. Es tan grande lo que Él ha hecho por nosotros, que el apóstol Pablo y a todos aquellos que tienen esa convicción profunda en el corazón, practican la autonegación por amor a Cristo. Y ese fruto es una evidencia clara de que una persona ha nacido de nuevo. No perfección. Siempre digo, no perfección. Todos pecamos, hermanos, yo también. A diario, no se espante. La diferencia de nosotros, los pecadores arrepentidos, es que no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros, la presencia de Dios permanece en nosotros y por eso no podemos pecar. Por eso no practicamos el pecado. Pero aquellos que no tienen el Espíritu Santo todavía, pues como nosotros estábamos antes,
como dice la palabra, comamos y bebamos porque mañana moriremos, no importa nada. Así estábamos nosotros. Pero cuando se manifestó el amor de Dios y su misericordia, nos salvó por su gracia, por el derramamiento de su sangre en el Calvario, para que no viviéramos más así, hermanos, como vivíamos antes, esclavos, tristes, atormentados. Te dice, pastor, pero yo veo a la gente aquella en aquella barra, en aquel lugar, pero felices como si no fuera nada. Hermano, ese gozo es temporal. Al otro día usted los ve deprimidos, derrotados. Pero la bendición del cristiano es que aunque nosotros nos sintamos tristes, hermanos, tenemos esperanza. El Espíritu Santo, la tristeza de nosotros dura poco, porque tenemos esperanza. Una esperanza viva, una esperanza eterna, que no se marchita, una corona que no se rompe. Una corona eterna. Así que, amigo o amiga que me escuchan en esta tarde, todos los seres humanos estamos en una carrera. Todos. Pero no todos estamos corriendo la misma carrera. Tal vez a este punto del mensaje te hagas la pregunta, ¿por qué y para qué tengo yo que negarme a mí mismo o a mí misma? Eso no es agradable, eso no, como que no me cuadra a mí en mi mente, en mi cabeza, no. ¿Para qué me voy a negar? Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amigo, amiga, tu destino eterno está en juego en esta tarde. Cada minuto que pasa, nosotros nos acercamos más al final de esta vida. Y si de algo todo ser humano debe estar seguro es ¿dónde pasarás la eternidad? Yo me preocupo por eso. Yo recuerdo que cuando el Señor empezó a tratar conmigo, yo decía, pero bueno, ¿por qué todos los días hay algo? O sea, me levanto, trabajo, como, me voy a dormir y todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tiene que haber algo más. Y solo Dios puede responderte esa pregunta. Solamente Dios puede responderte esa pregunta. Jesús fue bien claro en este punto de la vida eterna, de dónde nosotros pasaríamos la eternidad. Las personas que lo recibieran como Salvador y las que lo rechazaran. Él fue bien claro. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Y ya casi nos vamos a ir, hermanos, amigos, nos vamos a ir, pero yo no quiero irme sin decirte algunas palabras más de parte de Dios. Y esto es muy, muy serio. Hermanos que están aquí, estén en este momento orando en sus mentes, porque yo sé que hay personas que todavía no son salvas. Y cada minuto cuenta, cada minuto es importante. Para mí esas vidas, tanto para Dios, son importantes. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice claramente Jesús, lo dijo claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios se manifiesta, ¿sabe dónde? En el infierno sobre todos aquellos que lo han rechazado en esta vida.
El precio que Jesús pagó en la cruz fue muy grande. No sé si sabías, pero en la cruz Jesús llevó tu pecado y el mío, sufriendo la ira de Dios en tu lugar y en el mío. Dice la palabra de Dios que al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Jesús no se quedó como se han quedado todas las religiones, los líderes de las religiones falsas, muertos. Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Y esa resurrección es la declaración divina de que Dios Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. En otras palabras, Jesús pagó el castigo por la desobediencia tuya y mía y satisfizo la demanda de justicia de Dios y aplacó su ira. Ahora, todos aquellos que reconocen su condición de pecado y se arrepienten de ellos y creen en Jesús, Dios les perdona completamente y les reconcilia con Él. Esta es la palabra del Dios verdadero. Yo puedo hacerme un Dios imaginario en mi mente. Yo puedo hacer eso. Pero eso me va a salvar, no. Eso me reconcilia con Dios, no. ¿Quién creó este mundo? Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. Quiere decir que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos son todos aquellos que se arrepienten y ponen la fe en Él. Mucha gente dice, no, Jesús vino a mostrarnos un camino, a que la vida mía fuera mejor, a hacerme rico. No, hermanos. No. Jesús vino a salvarte de la condenación del infierno, de la ira de Dios. A eso vino Él. A evitar que fueras al infierno. Por eso en esta tarde te digo con urgencia, con pasión te lo digo. Ven a Cristo, recibe a Cristo como tu Salvador. Mañana puede ser demasiado tarde. Los minutos cuentan. La gente se muere a cada rato. Gente llena de vida. Pero hoy puede ser el día de tu salvación. Que el Señor cambie tu destino eterno aquí y ahora. Ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe en Él. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia. En ella hemos estado y queremos seguir en ella. Pedimos, Señor, en este momento, que esta palabra tuya cale profundamente en el corazón de aquellos que tú estás salvando en este momento, que tú transformes, que tú quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne, que te ame, que te busque, que sienta, que te alabe, que te adores, que tú cambies, que tú traslades a esa persona del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo y le des vida eterna en esta tarde. Te lo rogamos todos en el poderoso nombre de Jesucristo. También, Señor, te pedimos por aquellos que estamos en esta carrera espiritual ya hace un tiempo, o algunos la han comenzado hace poco, que nos dé fuerza para terminar esta carrera, que no seamos de obstáculo a nadie, que vivamos una vida como a ti te agrada, que seamos la iglesia que tú quieres que seamos, que no nos desenfoquemos. Danos fuerzas porque solos no podemos. Danos fuerzas, Señor, en el ser interior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
La iglesia dice amén. Hermanos,